Buenos días, hermanos y hermanas, niños y niñas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días en este jueves 17 de octubre 2019. Lecturas para el día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 30. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley. Pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de persona, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos, gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justos por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras. No hay otra ley que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley, y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también Dios es de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial número 129, responderemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Perdónanos, Señor,
y viviremos. El Señor no te olvida de las faltas. Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero si de ti procede el perdón, y así se te venera. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Pero si de ti procede el perdón, y así se te venera, mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora, más que con la aurora, el centinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Su palabra es paz, pero en su interior, su palabra es fuerza redentora del amor. Llega hasta mí como una estación. Él ocupa el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su fervor, todo su mensaje, fuerza viva del amor. Aleluya, aleluya. Su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya. Su palabra es la verdad, la vida y el amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos del 47 al 54. Pobres de ustedes, fariseos. Pobres de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos profetas y ustedes ahora pueden construir la sabiduría de Dios. Dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles. Pero esta gente matará a unos y perseguirá a otros. Por eso, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Si yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber, ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días, hermanos y hermanas, en este hermoso jueves eucarístico, jueves de ir a pedir por nuestros santos sacerdotes para que también nuestro Señor, la providencia divina, nos envíe más sacerdotes. Hay que seguir orando y orando y orando, porque mire, estas que llegan, cuando empiezan a trabajar, se encuentran con muchas luchas. Y hay que ayudarlos con nuestras oraciones. No nos podemos hacer los oídos sordos. ¿Qué nos está en el día de hoy Pablo regalando a nosotros? Acuérdense que cada vez que, a mí me encanta Pablo, porque cada vez que él le hablaba a los corintios, hablaba de una manera, a los tesalonicenses hablaba de otras, a los efesios hablaba de una, y Pablo sabía cómo adaptarse a cada grupo, el cual el espíritu que había en Pablo lo hacía realmente seguir haciendo ese trabajo que Jesucristo comenzó. Acuérdense que el trabajo que comenzó Jesucristo lo comenzó con 12 apóstoles y luego se van uniendo más discípulos. Luego del discurso de Pedro se unen 3,000 y así se van añadiendo, y ya hay diferentes iglesias en diferentes localidades. Y está esta que es esta comunidad de romanos, el cual él le habla de una manera, porque, mire, en las grandes ciudades es donde más podemos ver la depravación humana, cómo es que realmente el ser humano llega hasta sus partes más asquerosas. Y aquí, como quien dice, mira a la derecha, mira a la izquierda, nadie me mira, y va y hace lo que tiene que hacer. Y así lo podemos ver como sucedía en Roma. Y vemos cómo el Señor en esta lectura le habla a Pablo. Y cuando yo voy leyéndola, una de las cosas que realmente a mí me abría los ojos era cómo es que nuestros hermanos separados, porque ellos eran de nosotros y luego se van porque no están de acuerdo. Lutero quería separarse de esa única iglesia que existía, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y quiso tratar de demostrar de que el magisterio no era lo importante, sino que solamente la fe era lo que era importante. Y este escrito del día de hoy, vemos cómo ellos lo mal utilizan. ¿Por qué? Dice, pero si usted tiene fe ya está salvo. Y cuando leen esto, lo malinterpretan, porque dice, cuando comienza aquí el capítulo 3, el versículo de 21 en adelante, y voy a ir saltando para así cubrir esto bastante rápido, ¿no? Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas mediante, y aquí es la parte que tenemos que acordarnos porque esta la hemos estado mencionando en estos días, la fe. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Pues si vemos que Pablo fue enviado a los gentiles, y entonces vemos en el sueño de Pedro donde que él va, y en estos días estaban hablando de que nada que el Señor haga puro, pues él tiene que pensar que es impuro, que ni se atreva a hablar de esa manera. Y Pedro entendió que si el Señor derrama el Espíritu Santo sobre Cornelio, este centurión, y toda su familia, ya el Señor habita en ellos
porque ellos creyeron, se bautizaron y se salvaron. Lo que nos dice Juan a nosotros, no estoy muy exactamente cuál pueda ser de Juan, pero creo que es el capítulo 20, que nos habla donde vayan por todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si creen, se salvarán, y si no creen, pues se condenarán. Entonces, así de esa manera, cuando Pedro va, ¿verdad? Así, dice: Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Así de esa manera, cuando él llega a la casa del centurión y les habla sobre pues lo hermoso de la vida de Jesús, ellos pues ya creen y se bautizan. Al bautizarse, saben que ellos pues reciben el Espíritu Santo, y de esa manera pues es lo que el sueño de Pedro nos hace aclarar a nosotros, lo que Pablo está diciendo en este momento, que vamos a ser estos justos, ¿verdad? Por la parte de la fe. Porque así Dios reordena y hace justo a todos los que llegan a la fe. O sea, una fe que viene a través de la predicación, como así Pedro predicó a esos que se reunieron y 3,000 comenzaron en la fe cristiana cuando fue a ver al centurión, y también con la predicación él creyó y se bautizó y aceptó el bautismo, y se hace miembro y se hace de los que están en el libro de la salvación. Por eso el Señor nos dice: no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Y esta es la parte que ellos realmente malinterpretan totalmente. ¿Por qué? Porque al ellos separarse de la iglesia verdadera, la iglesia que desde el principio tiene la constancia de los diferentes pastores, papas que le llamamos nosotros, desde Pedro hasta el día de hoy Francisco, pues tenemos esa constancia durante todos estos años de esa misma iglesia que fue de los que comenzó con Jesucristo hasta el día de hoy que estamos con Jesucristo. Por eso cuando ellos abren esta lectura y lo ven aquí y dice, pues no necesitamos estar bajo simplemente lo dice aquí, mediante Jesucristo Jesús. Ya recibimos esta salvación gratuitamente. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba leyendo ahorita Juan 20, les estaba diciendo que el Espíritu Santo sopla sobre ellos, y dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán descargados, y a quienes se los retengan le será retenido. Y si nos damos cuenta, pues es un mandato que ya Jesucristo nos da. Entonces, los hermanos separados se contradicen, porque por un lado dice, no, pero aquí lo dice bien claro,
pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Y se quedan ahí. Pero entonces cuando van a leer Juan, no quieren leer Juan. No quieren aceptar que el Señor nos está invitando a todos nosotros a recibir ese perdón a través de lo que Jesucristo en ese momento instituyó y nos envió a todo el mundo para que realmente tuviera esa confesión, tuviera perdonarle esos pecados, como así el Señor nos los dejó a través de nuestros sacerdotes. Por eso ellos realmente lo malinterpretan totalmente, porque no quieren aceptar que la iglesia que realmente Jesucristo dejó desde los comienzos, desde los principios. Si vamos a decir, usted quiere ser cristiano, usted lo primero que se pregunta es, ¿sigo a Cristo? Ok, sigo a Cristo. No, si yo estoy en la iglesia cristiana Buen Día, estoy en la iglesia cristiana Buen Pastor, estoy en la iglesia cristiana. Pero entonces, si usted se va a ver, ¿cuándo fue que esa iglesia realmente, los principios, las raíces de esa iglesia no pasan del 1517 hacia atrás, sino que comienzan todas desde Lutero hacia acá, anglicana, luterana, y entonces bautista, y todas estas diferentes ramas que se van desprendiendo de esa primera iglesia que fue la que nuestro Señor nos dejó para todos nosotros. Y entonces nosotros estamos como que, pues, ya estoy allá, ya estoy hablando del Señor, yo hago las cosas bien y todo lo demás, pero entonces nos estamos quedando con una parte que no está llegando a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera un atalaya y todo lo demás, pues yo vengo, hablo de Dios, hablo aquí en el canal y hago una prédica y entonces, Señor, y entonces seguimos hablando y todo lo demás, pero entonces, ¿en qué nos quedamos? En la palabra. Pero entonces el Señor viene y nos da su cuerpo, nos da alimento para cada uno de nosotros. ¿Y dónde yo estoy recibiendo ese alimento? Pues no lo estoy recibiendo porque simplemente estas otras iglesias lo tienen como un símbolo. Y nosotros lo tenemos como el real cuerpo de la Santísima Trinidad, de Jesús vivo en su divinidad, sangre, cuerpo, en el momento de la consagración en nuestra hostia sagrada. Entonces, ¿qué pasa? Porque estoy al otro lado, pues me estoy perdiendo del pan de nuestro Señor. Y puedo ir ahí y decir y hablar y animar a mucha gente, tocar, poner música y alegrarlos a todos. Pero entonces hay algo que está faltando, que es ese pan de nuestro Señor. Y en el día de hoy vemos cómo el Señor nuevamente le habla a ellos de que ustedes tienen que dar cuenta por haber matado a todos estos profetas, porque ustedes mismos admitieron que sus padres estuvieron mal. Estuvieron mal, pero no hacen nada para cambiar y escuchar a la voz del Señor. Por eso es que cuando habla una voz que está en el desierto, preparando el camino para el Señor. Por eso Juan vino preparando y realmente hablando a todos y bautizándolos para ese bautismo de arrepentimiento. Por eso cuando nos damos cuenta que el Señor viene a hablarle a cada uno de ellos, ya el Señor ha bautizado, ya el Señor sigue dando la enseñanza y nos encontramos donde en este momento ellos están, la hipocresía es tan y tan grande que es la misma hipocresía que tenemos hoy día. Si usted piensa de que su hija es homosexual o su hijo homosexual y usted dice, ay, yo lo tengo que apoyar porque es que me salió así. No, él no salió así. El mundo, el pecado, la desviación que tenga la persona terminó siendo así. Pero si yo como padre o como madre
no lo oriento para que realmente reconozca que es un pecado grave, un pecado mortal, el que venga a llevar esas desviaciones y realmente ponerlas a funcionar. Entonces es algo que no es natural. Igual que como puede tener un hijo que es ladrón, que un hijo que es pillo, que, bueno, lo mismo, matón, y podemos haber tantas diferentes pecados capitales que puede que hasta esté saliendo con la vecina, adulterio, pueden haber tantas cosas que ve algo y omitió, no dijo nada, que, ¿verdad? Si nosotros no orientamos a nuestros hijos y le hablamos a nuestros hijos, la calle nos lo va a orientar, y la calle lo que hoy día tiene es buscar la destrucción de la familia. El demonio le ha tirado tanto a la familia que nosotros tenemos que despertar, tenemos que escuchar la palabra del Señor y realmente despertarnos, porque estamos durmiendo totalmente. Por eso el Señor nos habla, fue muy claro aquí cuando nos habla en el Evangelio del día de hoy, les habla tan claro de que ya aceptaron ustedes que sí fueron culpables. Pero entonces aceptaron que son culpables de la muerte de estos profetas y tienen a un profeta que ellos mismos lo decían frente de ellos y no los reconocían como ese Dios verdadero. Por eso es que cuando el Señor se sentaba a orar y decía, gracias Padre, porque realmente ocultaste toda esta sabiduría a los sencillos y a los pobres. ¿Por qué? Porque estos que son letrados y demás, pues no la ven como algo importante. Y así nos puede pasar hoy día a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, niños y niñas, si no se ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal, comparta este canal con todo el mundo, nos des un me gusta y así poder propagar esta palabra que es del Señor. Les habló desde Yonkers, New York, el hermano Efraín Rodríguez Ortiz, miembro activo del movimiento apóstol, del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.